Agradecemos a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Amante Padre que moras en el cielo, le damos gracias, mi querido Dios, por la oportunidad que usted nos da de dejar llevar estas palabras, su palabra, a través de este medio. Una bendición especial por esos amigos oyentes que están en sintonía esperando su palabra. Que el Espíritu Santo sea con nosotros, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial una vez más. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos radioyentes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos. Que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. En esta hora, como siempre lo hacemos a través de este programa, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, vamos a entrar a lo que es un tema nuevo en la parte de salud, que es los peligros del colesterol alto, algo bien común hoy en día en la comunidad. Muy importante. Usted tenía una cita por ahí bíblica, ¿no? Sí, siempre acostumbramos a poner la palabra de Dios por delante en cualquier tema, ya que la Biblia está llena de luz. Amén. Levítico capítulo 3, versículo 17 nos dice: estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura, o sea, gordura, sebo, ninguna sangre comeréis. Interesante. ¿Qué es el colesterol? Ya la palabra de Dios había sentado ya prácticamente, hermano Frank, la base para decirnos cuán peligroso es el consumo de alta de sebo, grasa, como usted dice, de grasa, o sea, una dieta alta en grasa. Y es por eso que hacemos la pregunta: ¿qué es el colesterol? El colesterol es una sustancia grasa natural presente en todas las células del cuerpo humano, necesaria para el normal funcionamiento del organismo. La mayor parte del colesterol se produce en el hígado, aunque también se obtiene a través de algunos alimentos. Pero vamos a hablar de tipos de colesterol, hermano Fran, porque hay un colesterol bueno que lo produce el cuerpo y hay un colesterol malo que viene como consecuencia de la mala alimentación de la gran mayoría de las personas. Sí, la sangre conduce el colesterol desde el intestino o el hígado hasta los órganos que los necesitan y lo hace uniéndose a partículas llamadas lipoproteínas. Y existen dos tipos de lipoproteínas, hermano John, como usted mencionó. Son de baja densidad, o mejor dicho, la LDL, se encargan de transportar nuevos colesterol desde el hígado hasta todas las células de nuestro organismo. Y también está el de alta densidad, también conocido como el HDL. Estos recogen el colesterol no utilizado y lo devuelven al hígado para su almacenamiento o excreción al exterior a través de la bilis. Muy interesante. Según esta interacción podemos hablar de dos tipos de colesterol. Ya usted lo acaba de mencionar, el LDL y el HDL. El colesterol malo, por ejemplo, es el colesterol al unirse a la partícula LDL. Se deposita en la pared de las arterias y forma las placas de ateroma. Y el colesterol bueno, el colesterol al unirse a la partícula HDL, transporta el exceso de colesterol de nuevo al hígado para que sea destruido. Hermano Frank. Hay una pregunta, hermano John: ¿por qué es un factor de riesgo? O sea, el colesterol. Claro, si sus niveles de sangre se elevan, producen algo que se llama hipercolesterolemia. Está demostrado que las personas con niveles de colesterol en la sangre de un 240 tienen el doble de riesgo de sufrir un infarto de miocardio que aquellas que descifra en un nivel de 200. Así es, cuando las células son incapaces de absorber todo el colesterol que circula por la sangre,
El sobrante se deposita en la pared de las arterias y contribuye a su progresivo estrechamiento, o sea, el estrechamiento de las arterias, originando una enfermedad que se llama arteriosclerosis, hermano Frank. Y es por eso que se recomienda a los pacientes que han sufrido infarto del miocardio o accidente cerebral que mantengan cifras muy bajas de colesterol para intentar limpiar así las arterias, ¿no? Y hagan mejor circulación. Muy importante, vamos a hablar un poquito más acerca de los riesgos del colesterol malo en el cuerpo humano y cómo implementar una buena dieta que pueda limpiar nuestras arterias para así. Hay muchas personas, hermano Frank, que están sufriendo hoy de enfermedades cardíacas o enfermedades cardiovasculares, y muchas personas, creo que la muerte número 1, número 2 en Estados Unidos es la muerte por causa de ataques al corazón o derrames cerebrales, y esto es unas cifras que verdaderamente son alarmantes. Así que es muy importante hacer cambios en nuestra dieta, y vamos a ampliar más en cuanto a este tema en nuestro próximo programa, con el favor del Señor. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Bien, hermano John, de inmediato vamos a entrar a lo que es al tema para hoy, titulado San Pedro y las llaves del cielo. Un tema un poco controversial hoy en día en el mundo cristiano, especialmente en los católicos, pero vamos a poner la cosa clara usando la palabra de Dios como base. Exactamente, o sea que no estamos haciendo este programa con el propósito de atacar, sino verdaderamente desenmascarar el error que un sistema en esta tierra, hermano Fran, se ha encargado y todavía hoy sigue, y lo vamos a ver más adelante, de engañar a las personas con una creencia que no está de acuerdo a un escrito está. Por eso tenemos que hacerle énfasis a ese versículo de San Juan 8:32, y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? Amigo radio oyente, la palabra de Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Necesitamos conocer las escrituras, hermano Frank, y dejarnos guiar por una así dice Jehová, no por una así dice mi iglesia, o por una así dice el ministro o el sacerdote o cualquier prelado de cualquier iglesia que sea. Y un versículo clave que ha sido utilizado y mal interpretado, hermano, yo lo vamos a demostrar, es San Mateo capítulo 16, donde se ha sentado esa base, versículo 18, donde dice, y yo también te digo, hablando Jesús a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, del sepulcro, no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del cielo, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí hay unas cosas, hermano John, que el Señor le entregó las llaves. Pero vamos a ver qué llaves se refirió Jesús. Así mismo es. Y si fue a solo a Pedro que se le entregó esas llaves, ¿no? Así es. Preste mucha atención, amigo radio oyente, porque el programa de hoy es de suma importancia. El programa anterior estuvimos hablando acerca de San Pedro y la roca, que es otra creencia que se ha proliferado en el mundo entero, y donde la Iglesia Católica Romana afirma de que la iglesia fue fundada sobre Pedro, que es la roca, pero pudimos darnos cuenta a la luz de las Sagradas Escrituras, hermano Frank, amigos radioyentes, que la roca no representaba a Pedro, sino que la roca representa a Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver, como usted lo ha mencionado, qué quiso decir Jesús cuando le dijo al apóstol Pedro en Mateo 16, versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Ha cambiado la Iglesia Católica su actitud hacia el primado de San Pedro y la sucesión apostólica? Hacemos una pregunta. Por supuesto que no, porque lo escuchamos en un audio la semana pasada. La superioridad de rango desde hace tanto tiempo reclamada por el obispo de Roma ha sido rechazada por los eclesiásticos de Holanda cuando prepararon el nuevo catecismo. Usted tenía por ahí la cita, hermano Fran, de ese nuevo catecismo en la página 142. Estas notas nos muestran de que no ha cambiado la Iglesia Católica, hermano John. El nuevo catecismo en la página 142 dice lo siguiente: también el cielo tiene sus puertas, sus llaves invisibles están en manos de Pedro. Él desempeña la función de aquel padre de familia con todos los poderes
que se describen en Isaías capítulo 22, versículos 21 y 22. Usted sabe que hay una creencia popular en el mundo de que Pedro está ya en las puertas de la santa ciudad de Jerusalén, a la entrada, Recibiendo a todos los recibiendo que son a todos los que llegan allá supuestamente. y devuelve a algunos que no están preparados. Exactamente, y con las llaves que le va a dar acceso a las personas que llegan allí. Pero vamos a ver qué dice la Escritura, amigos radioyentes. Es por eso la importancia de este programa radial. Bajo el título Unidad mediante el sucesor de Pedro, el Nuevo Catecismo dice del Papa, óiganlo bien, lo que sigue diciendo este catecismo: la misión especial del obispo de Roma es la misma que la de Pedro: mantener la unidad de la Iglesia, conservar su unidad de la fe y de vida. De ahí que el obispo de Roma sea el presidente autorizado del colegio de los obispos. No está propiamente encima de los obispos, sino que es el primero de ellos y el que los guía. Interesante. Usted tenía otra cita más de este catecismo. También nos dice que este catecismo, como se puede decir, que está sobre ello como la cabeza que forma parte del cuerpo y lo domina. A partir del siglo IV se le llama Papa, que quiere decir padre. El Papa es el primero entre todos los que enseñan y gobiernan a la Iglesia, según el Nuevo Catecismo, página 352 y 353. También este catecismo, hermano Frank, amigos radioyentes, habla de la supuesta infalibilidad del Papa. Fíjense bien, ¿qué significa la palabra infalible? Que no erra, que no se equivoca en asuntos de doctrina, supuestamente. Dice así: de la función del Papa para mantener la unidad de la Iglesia, se sigue también su importancia como maestro de la misma, como cabeza del colegio infalible de los obispos. Posee un grado especial de infalibilidad. Es como la insignia que marca el camino. Esto no quiere decir que pueda promulgar dogmas sin ponerse en contacto con la Iglesia Universal. Delibera con todos los obispos católicos, sobre todo con el sínodo episcopal que existe desde el Concilio Vaticano II. Y sigue diciendo el Nuevo Catecismo en la página 353, pero dado que la comunión con el Papa es la piedra de toque de la pertenencia a la unidad, su palabra está ciertamente llena de verdad del Espíritu de Dios, por lo menos en los casos en que se declare expresamente que habla en forma normativa e infalible, lo que sucede pocas veces. Este carisma, o sea, supuestamente el don del Espíritu del Papa, está ligado a su cargo de ser el primero entre sus hermanos, por lo que atañe a la fe del Papa. También él es un creyente que incluso en cuanto es Papa, recibe su fe de la comunidad eclesial. Interesante. Hacemos una pregunta, hermano Frank. Preste mucha atención, amigos radioyentes. Si el Papa es la cabeza del colegio infalible de obispos, de acuerdo a estas citas que leímos del Nuevo Catecismo, y si posee un grado especial de infalibilidad, ¿por qué no está calificado para proclamar dogmas aparte de la Iglesia? Si el Papa puede proclamar lo que cree la Iglesia Universal, ¿qué ventaja hay en su infalibilidad? Sin embargo, pretender que no puede errar cuando trata asuntos de fe y moral es absurdo, hermano Frank, pero podemos seguir mencionando otros puntos importantes. Y como otras iglesias, la Iglesia Católica Romana está formada por clérigos y laicos. Estos se hallan sujetos a las debilidades y errores humanos, porque son seres humanos, así individual y colectivamente. Lo vemos en los escándalos y los casos que pedofilia que han pasado en la Iglesia Católica a nivel mundial, demandas que son innumerables, hermano John y amigos oyentes. Ahí podemos ver el carácter de estos hombres, ¿verdad? De los errores que han cometido. Exactamente. ¿Cómo se podría esperar que individuos falibles, por más que estén unidos, puedan formar jamás una iglesia infalible? Esto verdaderamente no tiene base bíblica, hermano Fran, así de sencillo. En el libro de Segunda de Timoteo, amigos radioyentes, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Hermano Fran, ¿cuánta escritura es inspirada por Dios? Todas.
toda la escritura y es útil, dice la Biblia, para enseñar. Ahí está, hermanos radioyentes, estamos haciendo una exhortación. Es hora de que ustedes ya abran sus Biblias, es hora de que ustedes estudien sus Biblias. ¿Por qué? Porque si ustedes se dejan llevar por un escrito la Biblia les va a enseñar a ustedes. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. La Biblia nos corrige nuestros errores, nuestras falsas creencias, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La doctrina del primado de Pedro se basa en la siguiente declaración que leímos al principio, hermano John. Es el versículo que ha sido usado para esa doctrina. Y lo vamos a repetir. San Mateo capítulo 16, versículo 19. A ti te daré, Jesús frente a Pedro, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatados en los cielos. Ahora hacemos una pregunta, hermano John. ¿Qué llaves son estas tan efectivas para cerrar y abrir el reino de los cielos que según una doctrina se le entregó a Pedro? Así es, las llaves que Jesús confió a sus discípulos, amigos radioyentes, y no solo a Pedro, son su propia palabra. Amén. Escuchen bien, amén. Que incluye tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Estas llaves constituyen la perfecta guía de instrucción de la iglesia. Es la palabra de Dios, la Biblia, la que tiene el poder de abrir y cerrar el cielo. Refiriéndose a las Sagradas Escrituras, a los dos testigos que profetizan en nombre de Dios, leemos en el libro de Apocalipsis. Presten mucha atención. Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 y versículo 6 nos dicen: y daré a mis dos testigos, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamentos, que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. La Biblia, hermano Frank, estuvo por 1260 años de supremacía papal en un estado de muerte, o sea, de luto. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. O sea, estamos claros que las Sagradas Escrituras son la única guía infalible que declara las condiciones por las cuales los hombres reciben la entrada o se les niega la entrada en el reino de los cielos. Es como el manual del ser humano. Así es. El debido uso de esas llaves, que es la predicación de la palabra de Dios, abre las puertas de la vida eterna al que está dispuesto a obedecer a Dios. Amén. Y la cierra al que rehúsa obedecerle. Ahí está claro, hermano John, ¿no? Así mismo es importante, hermano Frank, señalar que Cristo mismo dice que la llave, óigalo bien, amigos radioyentes, la llave que da acceso al reino de los cielos es la llave de la ciencia o del conocimiento. Usted se refiere a San Lucas capítulo 11, versículo 52, cuando dice Jesús: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entraréis, y a los que entraban se los impedisteis. Así mismo es. ¿Qué habían hecho los líderes de la nación judía, hermano Frank? Que eran los líderes supuestamente de la iglesia. Habían quitado la llave, ahí está la palabra, las llaves de la ciencia, del conocimiento, de las Sagradas Escrituras, de la mente del pueblo, y los habían reemplazado por los dogmas y por las tradiciones de los hombres. Usted tenía otro texto por ahí muy importante. San Mateo capítulo 23, versículo 13. A más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Porque no estaban predicando la palabra del Señor, hermano John. Estaban cerrando la entrada, hermano Frank. ¿Para qué se usa una llave? ¿Para cerrar o para abrir? Estaban cerrando la entrada del pueblo de Dios a la salvación prácticamente. Y sigue diciendo el texto: pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Increíble, hermano John, y eso está viendo hoy en día también. Así es, hacemos una pregunta, hermano Frank. ¿Para qué se usa una llave? Amigos radioyentes, piensen en esa pregunta y respondan ustedes mismos, por favor. Por supuesto, una llave se usa para abrir o cerrar algo. En el texto que acabamos de citar, contenido en Mateo 23:13, que usted lo acaba de leer, hermano Frank,
Los líderes religiosos de la nación judía habían quitado las llaves de la ciencia o del conocimiento de las mentes del pueblo de Israel en aquel entonces. O sea, estaban cerrando el reino de los cielos, estaban quitando el evangelio de la salvación de las personas que querían entrar. Cristo era la puerta de entrada, de acceso a la salvación. Y los líderes judíos estaban cerrando esa única puerta de acceso al Padre y a la salvación de las almas. O sea, estaban guardando las llaves. San Juan capítulo 10 versículos 1, 7 y 9 nos dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién es? Hermano, Cristo Jesús era la puerta de acceso para entrar a la salvación. Versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare, aquí no dice Pedro, hermano John, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Que quede claro que los líderes judíos, hermano John, al quitar las llaves, o sea, del evangelio a la persona, estaban impidiendo que ellas entraran por la puerta de la salvación, que era Cristo Jesús. Así mismo es. Y finalmente, ¿qué sucedió con Cristo Jesús? Fue muerto, fue crucificado, fue entregado a los romanos por los mismos líderes de la nación judía. Y ese pueblo quedó condenado. Así es. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida, amigos radioyentes, para todos los que las reciben, de acuerdo a San Juan capítulo 6, versículo 63. Ellas son las que dan vida eterna, de acuerdo a San Juan 6, 68. La palabra de Dios es la llave de la experiencia del nuevo nacimiento, de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 1 y el versículo 23. Así como las palabras pronunciadas por Jesús convencieron a los discípulos de la divinidad de su maestro, así también ellos, como embajadores de Jesús, debían repetir sus palabras a otros hombres a fin de reconciliarlos con Dios. Bueno, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20 nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿A quién? A nosotros. Ajá. No a una persona. Exacto. A muchos. La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. O sea que es maravilloso, hermano Frank, cuando el Señor le entregó esas llaves del conocimiento del evangelio, no solamente se las dio al apóstol Pedro, se las dio a todos los discípulos. ¿Por qué? Porque tristemente los líderes de la nación judía, los líderes que Dios había elegido, vamos a decirlo así, que Dios había puesto en esta tierra para que fueran los guías espirituales del pueblo de Israel, estaban cerrando, ya lo vimos en los textos que acabamos de citar anteriormente, estaban cerrando el reino de los cielos, que era el evangelio, la salvación, la palabra de Dios al pueblo de Israel. El poder salvífico del evangelio es lo único que puede permitir la entrada de los seres humanos en el reino de los cielos. Cristo sencillamente confió a Pedro y a todos los otros discípulos la autoridad y el poder de llevar a los hombres al reino. ¿Y cómo se lograba eso? A través del evangelio, amigos radioyentes, por supuesto, que era el mensaje que no estaban predicando los líderes de la nación judía. Cuando Pedro percibió la verdad de que Jesús era el Mesías, o sea, el Cristo, fueron colocadas en sus manos las llaves del reino y le fue abierta la puerta del reino. Lo mismo puede decirse, hermano Frank, de todos los seguidores de Cristo hasta el mismo fin del tiempo. Vamos a leer dos versículos muy interesantes donde el mismo Cristo habla sobre ese asunto. Marcos capítulo 16, versículo 15, nos dice: y le dijo Jesús a todos sus discípulos, no solamente a Pedro, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí le estaba entregando a sus discípulos las llaves del conocimiento, las llaves de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los líderes de la nación judía habían rechazado este mensaje, hermano Frank. Habían rechazado el evangelio de salvación. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Se las dio a Pedro y se las dio a los discípulos. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, donde dice: después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo... Perdón, hermano Fran, ¿qué le dijo Jesús al apóstol Pedro? A ti te daré la llave ¿de qué? Del reino. Amigos radio oyentes, están entendiendo lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué reino estaba hablando Jesús? Estaba hablando del evangelio, porque dice claramente Marcos 1:14, Cristo vino predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Está claro, como usted mencionó, hermano John, que ya que los líderes de la nación judía estaban cerrando el reino de los cielos, según Mateo capítulo 23, versículo 13, encerrando el evangelio de salvación, Cristo entonces busca otra alternativa y le da esa responsabilidad a todos sus discípulos. Amén, así mismo es. La afirmación de que Cristo concedió a Pedro mayor autoridad que a los otros discípulos, o que le otorgó una autoridad diferente a la de que ellos tenían, carece de base bíblica, hermano Fran, porque eso no está en la palabra de Dios, y lo vimos en el tema anterior cuando hablamos acerca de Pedro o de San Pedro y la roca. Dios ayudó a Pedro después de su conversión a emplear esas llaves, o sea, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Amén. Para abrir el reino de los cielos a los que no habían aceptado a Cristo. El éxito de Pedro en el Pentecostés se debió al uso correcto de la palabra divina. Así mismo es. Escudriñaban las palabras, que son las llaves. Y predicaban a la luz de esas profecías bíblicas que apuntaban al Mesías que había de venir. Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17 nos dice, mas esto lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Vemos aquí claramente a Pedro citando una profecía que se encuentra registrada en el Antiguo Testamento, hermano John. Exacto, también la enseñanza de la palabra de Dios que Pedro dirigió a Cornelio. Hermano Fran, usted recuerda la historia, el centurión romano que no era judío, era gentil, y a sus familiares les abrió el reino de los cielos. Lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, preste mucha atención. Hechos de los Apóstoles capítulo 10 versículo 36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. O sea que, hermano Fran, vemos a Pedro predicando el evangelio a un gentil. A un gentil que no sabía quién era Cristo, que era Cornelio en este caso. En sus viajes misioneros, el gran apóstol Pablo también halló los corazones de los paganos abiertos a su predicación y su adhesión a la estricta palabra de Dios. Lo vemos en Primera de Corintios, cuando les predicó a los corintios. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 9 nos dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Se me ha abierto qué cosa, hermano Frank? Puerta. O sea que Pablo tenía esas llaves que estaba abriendo la puerta del evangelio, a través del evangelio, y estaba llegando a las personas que no conocían este mensaje. Se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y Hechos capítulo 26 versículo 22 también nos dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. O sea, estaba predicando lo que realmente estaba escrito, hermano. Así es, cuando Pablo encargó a Timoteo que usara debidamente las llaves de la palabra, o sea, la palabra de Dios, mediante una fiel predicación, advirtió que llegaría el tiempo en que la gente preferiría las fábulas a la palabra de Dios, y lo vemos registrado en 2 de Timoteo capítulo 4. Preste mucha atención a estos textos, hermano radioyente, porque esto es lo que está pasando hoy, hermano Fran. Tristemente, el mundo religioso está prestando más atención a las fábulas, a la enseñanza de los hombres, y no a un escrito está. Y se llenan las iglesias, hermano John, con esos temas, sí. Así es, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 hasta el 4 nos dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, Pablo escribiéndole a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
que prediques la palabra. ¿Predicar qué cosa, hermano Frank? La palabra. No dice los dichos de los hombres, no dice las fábulas de los hombres, no dice las dogmas de los hombres. Prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, preste mucha atención, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, hermano Fran. Las personas no van a querer escuchar estos mensajes que nosotros estamos presentando, prefieren escuchar las fábulas de sus ministros o de los prelados de sus iglesias. Dice que no van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, hermano Fran. Esto es una tragedia. En los días de Cristo, algunos dirigentes religiosos, aunque tenían las llaves, o sea, el evangelio, en vez de abrir las puertas al pueblo, las cerraban, hermano John. Así es. Su equivocado proceder fue denunciado por Cristo. Vamos a leer otra vez Mateos capítulo 23, versículo 13. Más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar los que están entrando. La exaltación de la tradición humana, eso era lo que estaba pasando con los líderes de la nación judía en los tiempos de Cristo. Por encima de la palabra de Dios, ha sido de detrimento de muchos cristianos hoy, hermano Frank, y ha conducido a muchas almas a la perdición. Mateo capítulo 15, versículo 6 y versículo 9 dice así lo siguiente, amigos radioyentes: ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, le dijo Cristo a los líderes de la nación judía. Pues en vano me honran, ustedes me están honrando en vano, les dijo, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermano Fran, ¿por qué el mundo hoy insiste? Hoy todavía, después de tantos años, de casi 2000 años, desde que Cristo pronunciara estas palabras, todavía están queriendo poner por alto o exaltando la tradición humana por encima de la palabra de Dios. Y la iglesia romana específicamente se jacta de poseer, a través de la persona de Pedro, las llaves del reino de los cielos, malinterpretando el versículo que acabamos de leer al principio, hermano John, cuando en ella misma, a través de sus normas, mandamientos de hombres y tradiciones que no tienen base bíblica. Quien ha quitado las llaves del conocimiento de la verdad del evangelio, hermano John. Es muy escaso ver personas entrar a una iglesia católica, hermano John, con una Biblia. Así es, eso no se ve prácticamente. O sea, podemos darnos cuenta, lo que usted acaba de mencionar es muy importante. La iglesia romana se jacta, ¿verdad?, de que a Pedro y todos los papas supuestamente son sucesores de Pedro, se les fue entregada esas llaves del reino en los cielos, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa, hermanos? Tristemente, esta iglesia sigue exaltando los dogmas y los mandamientos de hombres y las tradiciones que no tienen base bíblica, y están asimismo quitando todavía las llaves del conocimiento de la verdad del evangelio, que es salvación al ser humano, hermano. Por eso las personas no llevan la palabra de Dios y por a una eso, misa. Exactamente. Vamos a escuchar un audio, amigos radioyentes. Presten mucha atención a este audio que vamos a escuchar a continuación, porque es de suma importancia. Ustedes podrán darse cuenta de que esto se está cumpliendo hoy ante nuestros ojos. El jubileo es un buen momento para la reconciliación con Dios. En este caso, además, su tema central es la misericordia, por lo que el sacramento de la confesión adquiere un papel protagonista. Cada pecado conlleva una culpa y una pena. La culpa se perdona en la confesión, pero falta la expiación. La expiación supone la remisión total de la pena y se realiza mediante obras buenas que demuestran el arrepentimiento. Para favorecer esta reconciliación con Dios, la Iglesia ha previsto las indulgencias plenarias. Es una gran manifestación de misericordia y piedad. La Iglesia muestra su maternidad poniendo a disposición medios para arreglar todas las deudas y consecuencias del pecado. Para conseguir la indulgencia plenaria es necesario realizar una acción especial, que en el caso del jubileo es atravesar la Puerta Santa. Esta acción debe estar acompañada por otras 5. En primer lugar, desear firmemente no pecar más, ni siquiera venialmente. Este deseo se pone de manifiesto con la segunda acción,
la confesión. Padre, io mi vergogno. Anche la vergogna è buona, è salute avere un po' di vergogna, perché vergognarsi è saludabile. Perché quando una persona non ha vergogna, nel mio paese diciamo che è un senza vergogna, un sinvergüenza, un senza vergogna. La tercera acción es recibir la comunión, la cuarta, rezar el credo y la quinta, rezar por la persona e intenciones del Papa. Aunque no es necesario realizar estas acciones en el mismo día en que se cruce la Puerta Santa, sí que es recomendable. Para que también puedan obtener la indulgencia plenaria los que no pueden viajar a Roma, el Papa ha pedido que cada diócesis abra una puerta santa. Para los que estén en la cárcel, esta será la puerta de su propia celda y la indulgencia tendrá la misma validez que la de San Pedro. Hermano Frank, ¿qué le parece a usted? Yo me hago una pregunta, hermano John. ¿Para qué murió Cristo? Ahí podemos darnos cuenta, hermano Frank, a la luz de este audio, que la iglesia de Roma se ha encargado de quitarle las llaves del reino a los seres humanos. Es triste esto, hermanos radioyentes. Y es por eso que nos estamos preocupando para traer estos mensajes. ¿Por qué? Porque en el único que encontramos salvación solamente es en Cristo Jesús. Aquí pudimos escuchar, hermano Fran, varios puntos, no los vamos a analizar todos, pero uno de ellos que me llamó mucho la atención es que dice este audio, para obtener la indulgencia. Hermanos, todavía la iglesia romana está vendiendo indulgencia. Y esto fue una de las razones por las cuales Martín Lutero protestó en contra de este poder papal en la Edad Media y clavó esas 95 tesis allí en la iglesia de Wittenberg. Para obtener la indulgencia, o sea, el perdón, hay que atravesar la puerta santa. Hermano Fran, ¿dónde dice la Biblia que tenemos que atravesar una puerta santa, que tenemos que obtener una indulgencia, que tenemos que rezar al Papa, tenemos que confesar, que tenemos que tener la comunión, aceptar la comunión para obtener el perdón? Cuando 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Cristo Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y es por eso, hermano Frank, que podemos darnos cuenta de que el reino de los cielos, esas llaves han sido quitadas por la iglesia de Roma al mundo y le está exaltando por encima de lo que dice la palabra de Dios, los dogmas y las enseñanzas humanas. También la tercera es recibir la comunión, la cuarta, rezar el credo, y la quinta, rezar por las personas y las intenciones del Papa, hermano John. O sea, vamos a enfocarnos en un hombre, no en Cristo Jesús. Aunque no es necesario realizar estas acciones en el mismo día que se cruce la puerta santa, dice la noticia, si es recomendable. Inclusive la puerta de una cárcel, a usted pasarla, ya usted queda absuelto. Óigame, pero para que también puedan obtener la indulgencia, seguía diciendo este audio, esa indulgencia plenaria, los que no pueden viajar a Roma, el Papa ha pedido que cada diócesis abra una puerta santa. Para los que están en la cárcel, esta será la puerta de su propia celda y la indulgencia tendrá la misma validez que la de San Pedro, hermano Frana. ¿Usted sabe cuántas veces pasa un preso a la cocina, al comedor, al baño por la puerta esa? Por la celda, por su propia celda. O sea, podemos darnos cuenta. Una burla. Podemos darnos cuenta, hermano Fran, de que la iglesia de Roma está echando por tierra la verdad del evangelio, amigos radioyentes. ¿Por qué? Porque solamente obtenemos el perdón a través de Cristo Jesús. Vamos a hacerle un pequeño llamado a esos amigos oyentes que están en la cárcel, hermano John, que lean la palabra de Dios dentro de la cárcel. Así es. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la llave. Vamos a escuchar otro audio rapidito, hermano Frank, y presten mucha atención, que tiene que ver también prácticamente con este asunto de la Puerta Santa del Vaticano y el año del jubileo, proclamado por el Papa Francisco. El Vaticano estima que más de 400.000 personas han pasado por la Puerta Santa desde la apertura del jubileo el pasado 8 de diciembre y prevé que en Navidades el flujo de peregrinos aumente.
Muchos están cruzando la Puerta Santa por su cuenta, pero otros, especialmente los grupos, han acudido a las oficinas del Jubileo. Allí reciben gratuitamente lecturas y una audioguía con reflexiones espirituales para prepararse para el gran momento de pasar por la Puerta Santa de la Basílica. Nuestro grupo está formado por 5 personas. 2 somos de Sicilia, 2 de Inglaterra y 1 de Milán. Salvatore y su familia se han puesto en contacto con las oficinas del Jubileo por internet. Se inscribieron y acudieron al local situado en Vía de la Conciliazione, a escasos metros del Vaticano. Les entregaron esta gran cruz, los folletos, el audioguía y los acompañaron hasta el Castel Sant'Angelo. Desde allí han realizado una pequeña peregrinación, un pequeño recorrido simbólico en línea recta hasta el Vaticano, donde cruzaron la Puerta Santa. Al salir de la Basílica, nos vemos con ellos porque todavía falta el último paso, conseguir el documento que certifica el peregrinaje. Ha sido una experiencia muy positiva. Hemos rezado y participado en misa. También pudimos reflexionar sobre la fe e hicimos la comunión. Después salimos a ver el pesebre en la plaza de San Pedro. Ha sido una experiencia muy hermosa. El documento no es necesario para conseguir la indulgencia, como tampoco es necesario realizar este proceso. Desde el Vaticano lo proponen porque es un instrumento valioso que ayuda a preparar el momento culminante de la reconciliación con Dios si se cruza la Puerta Santa y se cumplen las condiciones establecidas para obtener la indulgencia plenaria. Comulgar, confesarse, rezar por las intenciones del Papa y manifestar interiormente el firme rechazo de cualquier pecado, por pequeño que sea. Hermano Fran, ¿dónde dice la Biblia que para nosotros obtener el perdón de nuestros pecados tenemos que rezar por las intenciones del Papa? Yo quisiera que alguna de las personas que nos están escuchando en estos momentos que nos llamen y nos den el texto bíblico donde dice que hay que pasar por determinada puerta santa, supuestamente, para obtener la indulgencia y el perdón. Hermano Fran, cuando esta noticia salió hace casi un mes atrás, ya 400,000 personas habían pasado por esa puerta. ¿Cuántas más habrán ya pasado? O sea, casi medio millón de personas. ¿Qué le está pasando al mundo hoy en día, hermano John? Yo no entiendo, hermano, ¿por qué? Porque las personas se han apartado de la palabra de Dios. ¿Qué ha hecho Roma papal, amigos radioyentes, con esas llaves que Cristo le entregó no solo a Pedro, sino a los discípulos? Las han escondido, las han guardado. Noten lo que dice hermano Frank. Quiero hacer un paréntesis rápido, el tiempo corre, pero citando a Daniel capítulo 8, hablando de este poder papal en el tiempo del fin, dice Daniel capítulo 8, versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Nosotros sabemos que este cuerno pequeño en profecía bíblica representa al papado, hermano Fran. La Biblia claramente no se equivoca. Decía que este poder se iba a engrandecer hasta el cielo mismo. Y dice el versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, o sea, contra Cristo. Hermano Fran, ¿qué está haciendo hoy el vicario de Cristo supuestamente de aquí en la tierra, o el obispo de Roma? Está quitando a Cristo y está colocándose en su lugar. Dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Hermano Fran, todo lo que tiene que ver con el santuario, con la verdad del santuario, Roma papal, podemos darnos cuenta que lo está echando por tierra. Y hacemos una pregunta, hermano John, escuchando esas palabras, bien escuchando el video. ¿Solo por qué medio puede el creyente, o medios, el creyente obtener el perdón de sus pecados? ¿Pasando por una puerta? Bueno, ¿será que los obtiene atravesando una puerta, una supuesta puerta santa abierta por el Papa? Vamos a la palabra de Dios que responde esa pregunta. Hechos capítulo 5, versículos 29 y 31 nos dice: respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén, gloria al Señor. Si las personas estuvieran obedeciendo la voz de Dios, no tendrían que pasar por una puerta, por una supuesta puerta santa, hermano Fran, sino que entraran a sus recámaras, se arrodillaran y le pidieran perdón a Dios ahí y a Cristo Jesús como nuestro intercesor. Están obedeciendo al Papa, hermano John. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. ¿A quién? A Jesús. A quien vosotros matasteis colgándoles en un madero. A Jesús, Dios ha exaltado
con su diestra por príncipe y salvador, Amén. para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Gloria al Señor, la palabra de Dios es clara, por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10 y el versículo 42 y 43 dice así, y nos mandó que predicásemos al pueblo. O sea, Pedro hablando a Cornelio, hermano Frank, y a los que estaban en su casa, un hombre que no era judío, un hombre era gentil, era romano. Y dice, y testificásemos que Él, o sea, Cristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, dice el versículo 43, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Gloria al Señor. Aquí no menciona ninguna puerta, hermano John. No, amigo radioyente, la Biblia claramente nos está diciendo que el perdón de nuestros pecados se obtiene solo por medio de Cristo Jesús y no atravesando una puerta en determinado lugar de la Basílica de San Pedro en Roma o cualquier otra diócesis a nivel mundial o rezándole al Papa, hermano Frank. Y Efesios capítulo 1 y versículo 7 también nos dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Quién fue que murió, hermano John, en la cruz? Cristo Jesús. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 400,000 personas, hermano Frank, engañadas si pudieran entender estos textos bíblicos que nosotros estamos leyendo en esta hora. Eso fue en diciembre. Así mismo es. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así, volvemos y traemos a colación ese texto. Si confesamos nuestros pecados, amigos radioyentes, no dice que si pasamos por determinada puerta santa o si entramos a determinada basílica, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él, amigos radioyentes? Cristo Jesús. Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados a Cristo y no a un sacerdote, amigos radioyentes, obtendremos el perdón por su sangre expiatoria. Ni los sacerdotes, ni mucho menos el Papa derramaron su sangre por la salvación del ser humano. Solo Cristo Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5 también nos dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gloria al Señor. Claro, hermano John. La divina amonestación contra los que falsean, hermano Frank, la palabra de Dios escrita sigue vigente hoy. Y los que en este tiempo enseñan doctrinas de hombres en lugar de las doctrinas de la Santa Biblia, hallarán un día que han perdido su esperanza de la vida eterna y han destruido la esperanza de los que siguieron su ejemplo y sus enseñanzas. Y es por eso que estamos haciendo un llamado, hermano Frank, a través de este programa. Este programa no es un programa de odio, no es un programa para atacar a determinadas personas, es un programa para desenmascarar los errores y las artimañas de Satanás, quitar o retener la llave que abre a los hombres el redentor conocimiento de Cristo. Es una falta muy grave y se pronuncia un ay sobre los culpables de este mal. Usted tenía por ahí el texto bíblico. Vamos a repetir a Lucas capítulo 11, versículo 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entraréis y a los que entraban se lo impedisteis. Vosotros mismos no entrasteis, les dijo Jesús. Y a los que entraban se los impediste. ¿Qué habían hecho los líderes de la nación judía, hermano Frank? Habían quitado las llaves del conocimiento, en la verdad del evangelio de las personas. Y eso es lo que está haciendo hoy Roma papal. Con razón, cuando Cristo vino no lo reconocieron, hermano John. Definitivamente, si Cristo hubiera dado el pontificado a Pedro, hermano Frank, ni Pablo, ni el resto de los apóstoles hubieran jamás asumido la actitud que adoptaron en los asuntos directivos de la iglesia. Creía el mismo Pedro que Jesús lo había nombrado cabeza de su iglesia y le había dado autoridad eclesiástica para dictar a otros lo que debían creer y hacer. Contesten ustedes esa pregunta, por favor. La actitud de Pedro hacia el honor que le tributó Cornelio demuestra, hermano Frank, que él rechazaba el homenaje que ahora se atributa al obispo de Roma. Hay un texto que nos muestra eso, hermano John. Hechos capítulo 10, versículo 25 y 26, nos dice, cuando Pedro entró,
salió Cornelio a recibirle. Y postrándose a sus pies, ¿qué hizo Cornelio? Se postró a sus pies. O a los pies de Pedro. Adoró. Mas Pedro no se exaltó, sino que le dijo, se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Así es. Eso deberá ser el Papa Francisco cuando esta gente se lo adoran, hermano John. Exactamente. Decid un momentico, eso no es bíblico. Así mismo es. En vez de arrogarse el derecho a ser señor del rebaño, el apóstol Pedro declaró ser igual a los otros ministros, o sea, a los otros discípulos, y denunció a todo aquel que tuviese tendencia a ejercer cualquier forma de autoridad exagerada, hermano Frank. Pedro reconocía que solo Cristo era el pastor jefe o cabeza de la iglesia. Usted tenía por ahí los textos bíblicos. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 y 4. ¿Quién escribió esto? Pedro, el mismo Pedro, hermano. Del 1 al 4. Del 1 al 4. Ruegos a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos. ¿Cómo es la cosa? Yo anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado. Pedro se sentía uno igual que ellos, hermano. Así mismo es. Sino siendo ejemplo de la grey. En otras palabras, Pedro está diciendo, yo no soy el Papa. No me adoren tampoco. Exactamente. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Pero vamos a citar lo que dice a la luz de estos textos bíblicos claramente especificados en la palabra de Dios, hermano Fran. Vamos a citar una fuente del catecismo de la Iglesia Católica. Presten mucha atención. Dice, el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, que sabemos que eso no está en la palabra de Dios, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como muchedumbre de los fieles. O sea, todo lo opuesto a lo que estamos leyendo, hermano John. Así mismo es, todo lo opuesto a lo que enseña un escrito está. El pontífice romano, sigue diciendo este catecismo, en efecto tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad, o sea, la autoridad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Número 882 y la página 211 del Catecismo de la Iglesia Católica. Usted tenía otra cita por ahí del mismo catecismo. El número 885, 891 en la página 211 y 212 leo lo siguiente. El romano pontífice es la única cabeza, increíble, que expresa la unidad del rebaño de Dios y que goza de la infabilidad, en virtud de su ministerio, según el catecismo de la Iglesia Católica. Así mismo es. Ahí podemos darnos cuenta, hermano Frank, que la Iglesia de Roma ya le ha quitado las llaves del conocimiento al mundo. La sólida roca, amigos radioyentes, que es Cristo Jesús, como lo vimos en el programa anterior, es nuestra única guía infalible y gracias a Dios, Él es la cabeza de todas las cosas en la iglesia, no el Papa. Es Cristo Jesús la cabeza en la iglesia que Él mismo fundó. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 11 versículo 3 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, Dios a Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermoso versículo, hermano Frank. En otras palabras, en contra de la institución bíblica, hermano John, el obispo de Roma asume el supremo derecho de atar y desatar, legislar, convocar, abrogar, interpretar, beatificar, canonizar y excomulgar también. Así es. Tiene todo el poder. Supuestamente, para dirigir a su iglesia en la tierra, el Señor ha dejado a un solo vicario, hermano Frank. Y este vicegerente es el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Si leemos Juan capítulo 14, versículo 26, dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho.
Gloria al Señor, o sea que el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar todo. Es el verdadero vicario de Jesús. No el obispo de Roma. Y en San Juan capítulo 16, versículo 13, noten cómo dice, amigos radioyentes, San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cuando venga quién? El Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él os guiará toda la verdad. O sea, todos aquellos que quieran conocer la verdad, hermano Fran. Los que insisten en seguir viviendo en el error, pues no los va a guiar. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y San Mateo capítulo 16, versículo 19, repetimos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Los representantes de Cristo en la tierra, hermano Frank, tienen el derecho y la responsabilidad de atar todo lo que ya ha sido atado en el cielo y de desatar todo lo que ya ha sido desatado en el cielo. Es decir, de exigir o de prohibir aquello que la inspiración, o sea, la Biblia, revela con claridad. Ir más allá de lo que enseña la palabra de Dios es poner la autoridad humana por encima de la autoridad de Cristo, hermano Frank. Tendencia que Dios no puede tolerar en aquellos que han sido designados como supervisores de los ciudadanos del reino de los cielos en la tierra. Y esto es lo que acabamos de ver en este programa a través de estos dos audios que pudimos escuchar. Y curioso, hermano John, que en la plaza de San Pedro en Roma se encuentra la famosa Basílica de San Pedro. En este majestuoso edificio cuya piedra fundamental fue colocada por Julio II en 1506, despliega mayor esplendor que cualquier construcción de la tierra. Mezclando con todo ese despliegue de gloria terrenal, se puede notar algo que la palabra de Dios condena, que es la adoración y la veneración del fallecido apóstol Pedro. Así mismo es, los hombres, mujeres y niños, hermano Fran, de todas las edades y niveles, rinden homenaje a la supuesta imagen de Pedro, cada uno de ellos inclinándose ante la estatua y tocando y besando el dedo de su extendido pie. Hacemos una pregunta, amigo radioyente: si el humilde apóstol Pedro volviera a la vida y contemplara el lugar que le asignaron en el culto católico romano, ¿qué pensaría Pedro, hermano Frank? ¿No se despertaría su indignación y repudiaría ese culto humano como lo hizo cuando el centurión romano Cornelio se arrodilló ante él? Sin duda la voz de Pedro, hermano Fran, resonaría por toda la Basílica de San Pedro allí en Roma, diciendo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, de acuerdo a Hechos capítulo 5 versículo 29. Qué extraña infatuación que se elija rendir culto a un ser humano que se exalta a sí mismo en lugar de rendirle al divino creador y redentor. El mensaje de Dios para este tiempo del fin es: temed a Dios, hermano Frank, y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, de acuerdo a Apocalipsis 14, versículo 7. Hermano Frank, hacemos un llamado, por favor, a estas personas que nos están escuchando en esta hora, que es tiempo de que presten atención a lo que nosotros estamos diciendo. El Señor Jesús dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigo radioyente, si usted tiene una pregunta en cuanto a este mensaje de hoy, esta presentación o otros que hayamos presentado, escríbanos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, la ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569, o si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Entre a nuestra página de internet www.elfuerteclamor.org o visítenos si desea visitarnos. Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Huber con H, Tampa, Florida, 33614. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima oportunidad.